Bueno, hoy nos toca uno bien conocido, ¿sí? Es como cuando dice, Padre, uno que sepamos todos. Bueno, acá está el que sabemos todos. El Salmo 23, ¿sí? ¿Lo rezamos juntos? ¿Sí? Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Bueno, este salmo que conocemos bien, lo rezamos mucho y quizás es de los que tenemos más memorizados, a veces en su versión cantada. Pero bueno, en esta noche, en este nuevo día de novena, profundizarlo un poquito. Quizás no es tan necesario explicar muchas cosas, porque si algo tiene justamente este salmo, es que tiene muchas imágenes, pero muy sencillas, muy simples, que no requieren gran explicación. Quizás eso le da una fuerza especial. Así como a otros se nos complica más entender las frases, en estas son sencillas. Aunque pertenecen también, es verdad, a una cultura que tiene muchas diferencias con la nuestra, como puede ser la vida del pastor, ¿no? Bueno, por un lado tenemos una familiaridad desde el mismo Evangelio, porque fue Jesús que nos dice, yo soy el buen pastor, y todo ese desarrollo que hace Jesús del pastor y sus ovejas, pero igual, como con la imaginación, quizás no nos es tan difícil adentrarnos en lo que describe. Pero algo sí para aclarar al principio, el salmo este que conocemos como el Señor es mi pastor, en realidad hay dos imágenes que ahora vamos a ver, que es el Señor es mi pastor, pero también es como el que me hospeda, mi anfitrión, ¿no? Las dos cosas están. Y por eso vamos a ver que son dos imágenes, igual también muy sencillas y con frases muy cortitas. Si pensamos, también vieron los salmos, esto, por eso no es la idea tampoco hacer como una suerte de discurso bíblico, sino simplemente un momento de reflexión y de oración. Los salmos a veces tienen como una pequeña introducción. Este dice Salmo de David, así a secas. Y un primer detalle, ¿no? Que David es pastor. Pensaba también en este día de Fátima que hablamos de los pastorcitos, ¿no? Bueno, David también tiene ese oficio de ser pastor y en realidad cuando Dios lo elige era pastorcito, porque era más chiquito de los hermanos, el que lo mandaban al campo a estar todo el día con las ovejas y los cabritos. Así que David canta a Dios como su pastor, sabiendo el bien de qué se trata ese oficio, ¿no? Eso puede ser también darle como una profundidad. Y este salmo sí está puesto en primera persona para que uno lo recite. Y la tonalidad es parecida al de ayer, que es el de la confianza. Es un salmo de una manifestación de una gran confianza. El de ayer, el salmo de ayer, el 91, tenía esa otra particularidad que era como una exhortación de alguien que nos invitaba a confiar en Dios. Pero después era como más lineal en sus expresiones. Este tiene la riqueza de la poesía que usa imágenes, ¿no? Entonces se complementan. Los dos son para renovar la confianza en Dios, pero este como un gran caudal imaginativo, ¿no? Te transporta a ciertas escenas y lugares y cosas para que desde la imagen uno alimente y cultive esa confianza. Empieza entonces en su primera parte con las imágenes propias del pastoreo, del pastor y sus ovejas, ¿no? Hablando uno como oveja, ¿no? Y fíjense de que
habla de las praderas, las aguas, el camino y las quebradas, como que describe varios lugares. Y en todas ellas está Dios. Algunas son más de reposo. Las praderas, verde pradera. Fíjense, el Salmo mueve mucho como a esa imaginación. Verde pradera, ¿a qué me traslada verde pradera? Descanso, ¿no? Aunque uno capaz no tenga el caudal de experiencia de David y de quienes viven en el campo, pero ¿vieron? La verde pradera es esa relación con la tierra, el pasto mullido, ¿no? El sentarse o acostarse, ¿no? Y el agua tranquila también, ¿no? No solo por la imagen del agua que refresca la sed, sino que también tiene, ¿vieron? El agua tranquila hasta una imagen sonora, ¿no? Del manantial que te tranquiliza. Por eso uno puede como proyectar, a veces tiene experiencia de estas cosas y el Salmo te traslada a esas, ¿no? Bueno, el Señor es tu descanso, el que te lleva a esos lugares de reposo, de descanso, de renovación de la fuerza, que es lo que dice en el versículo 3, y el que te guía, el que te guía. El versículo 4 complementa justamente también con la parte menos deseada, que son las oscuras quebradas. También ahí está Dios, aunque cruce por oscuras quebradas, no solo en las verdes praderas, en las aguas tranquilas y en el sendero recto o de justicia. Acá cuando el salmista habla de este oscura quebrada o valle oscuro, dice algún comentarista que usa una expresión hebrea que evoca las tinieblas de la muerte. Por lo cual está haciendo también mención a un lugar de angustia, de amenaza, de peligro. Bueno, aunque cruce por ese lugar peligroso, dice, no temeré. Vieron que es una idea fuerza que es también que aparecía mucho en el Salmo de ayer. El no temer. Por eso, los salmos de confianza nos invitan a no temer, aún en los momentos en que cruzamos por lugares así. La oscura quebrada. Es, la oscuridad también tiene esa como reminiscencia a nuestros miedos, ¿no? Más profundos, infantiles a veces, pero siendo adultos también los tenemos, ¿no? Y fíjense qué linda también la imagen. Aunque cruce por oscuras quebradas, dice, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Esa es como el versículo fuerte del Salmo, que Dios está. Por eso es un salmo de confianza y para neutralizar el miedo. El Señor está. No temeré porque tú estás conmigo. ¿No? Incluso alguno dice, más aún, quizás la misma oscuridad, la oscura quebrada, a uno lo ha desafiado y lo ha llevado a poder interiorizar esa relación profunda y personal con Dios que está. Es curioso esto, a veces en la oscuridad uno se siente más solo y más aterrado, pero a veces también te pone a prueba y te puede llevar a experimentar con más fuerza la presencia de Dios, que Dios está, aunque no lo vea, pero que sé que está. Y la imagen como linda, justamente, porque viene hablando del pastoreo, el pastor y sus ovejas, dice, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Uno ahí habla que lo que puede ser es que el pastor que avanza, que sea una imagen auditiva, no solo visual del bastón, sino auditiva, porque justamente es un lugar oscuro. El pastor avanza con su cayado y el golpecito del cayado sobre la piedra es lo que puede hacerte dar cuenta que está por ahí y que no estás solo. Por eso la oscuridad no ves, pero hay un sonido familiar, que es el del cayado del pastor,
que va golpeando en la piedra, avanzando. Y entonces a veces, vieron, es esta idea, ¿no? A veces en la oscuridad donde no podés ver, pero afinar el oído para escuchar. Un poquito como también lo dice Jesús, el buen pastor. Bueno, las ovejas escuchan, acá ya ni siquiera es la voz, sino sería, aunque sea el golpeteo de su bastón, como estar en el oído atento para registrar las señales de la presencia de Dios en la oscuridad misma, ¿no? Esta es como la primera parte. Por eso no me quiero hoy desplayar demasiado porque me parece que las imágenes hablan por sí mismas, solamente para que uno las refresque y las pueda profundizar. Empieza en el versículo 5 como la segunda parte, quizá la que también tenemos escuchada, pero a veces un poquito menos. Muchas veces recortamos el salmo en la liturgia y cantamos la primera parte. Pero en el versículo 5 empieza esta otra que cambia la secuencia de imágenes y el contexto. Y sería así, capaz hace referencia, o capaz no hace referencia, a toda la cultura de la hospitalidad en esa cultura propia del pueblo de Israel y en los pueblos nómades y en los pueblos del desierto, ¿no? Recordemos, esto de ir de paso, el desierto como un lugar difícil, a veces hasta hostil, e incluso podría ser también en un contexto de persecución. Y es la regla antigua y valiosísima de la hospitalidad. Abrir tu tienda y tu casa al peregrino es salvarle la vida, ¿no? ¿Recuerdan? Hay una imagen, hay una historia en el Génesis donde Abraham, vieron que ofrece su hospitalidad a esos 3 peregrinos que después en realidad son la presencia de Dios, pero vieron que Abraham hace de todo por ellos, ¿eh? Los trata como si fuesen los dueños de casa, ¿eh? Y les sirve la cocina y se pone Abraham y Sara en movimiento y los servidores a preparar lo mejor, para estos que andan de paso en la hora de más calor por el desierto. Bueno, aquí está esa imagen de la hospitalidad. Y entonces las fuerzas, las imágenes de fuerza que van a inspirar también o alimentar nuestra actitud espiritual de confianza, van a pasar por otros sentidos también, como el comer, el beber, el perfume, la compañía, la mesa, el refugio. Y con esto también me anticipo, hay 2 imágenes complementarias de esta protección de Dios, que ayer en el Salmo 91 también aparecían, quizá no ahondé tanto, pero como lo dinámico y lo más estático. Dios como refugio, como casa, como tienda, como templo, donde te refugias. Pero no siempre podés estar ahí, quietito, al amparo de eso. Después hay que ponerse en camino. Entonces, el Señor como guía y compañero de camino, las 2 cosas. Los salmos van a profundizar ambas cosas. Y este también lo hace con estas 2 imágenes complementarias. De camino es tu pastor, también que te va sabiendo hacer las etapas y la renovación de las fuerzas, pero también después es el que te recibe y te aloja. Entonces, en ese recibirte y alojarte, dice, tú preparas ante mí una mesa, te sienta. ¿Saben? Es una particularidad del lenguaje, justamente esos términos. La mesa, acá, más que mesa como la conocemos nosotros, la palabra usada es como un mantel, en realidad como una especie de cuero o algo que ponían en el piso para comer en el piso, pero era lo que se tendía para alimentarse. Bueno, dice, Dios te recibe en su carpa, vos venís de peregrino, y tiende entonces en el piso eso preparado y sirve la comida, ¿no? Para que vos te alimentes y renueves tus fuerzas. Entonces dice, se trata de un gesto de compartir el alimento, pero también la vida. Es un ofrecimiento de comunión y de amistad que crea vínculos y expresa solidaridad. Eso es todo lo que tenía la hospitalidad en la antigua cultura hacia el nómade o el que venía de camino. El salmista lo expresa
como experiencia de Dios. Dios me trata así, me trata así. Pone este otro término que es, prepara una mente frente a mis enemigos. Y acá alguno interpreta que puede ser también, entonces, no solo de un nómade, sino alguien siendo perseguido. Y la hospitalidad era reglas de oro. Era como refugiarse en, si vos venías corriendo de alguien que te quería hacer daño y te recibía alguien en su carpa, en su tienda, estabas a resguardo. Tus enemigos tenían que esperar afuera. No se podía entrar de prepo en la carpa que te había hospedado. Estabas salvado si llegabas a ese lugar, ¿no? Bueno, por eso me recibe y prepara frente a mis enemigos, aquellos que querían mi daño, mi mal. Podríamos pensar, como también muchas veces en los salmos, como de fuerzas espirituales también, ¿no? O de peligros o de cosas. Dios refugio que te alimenta. Obviamente que para nosotros también todo esto tiene significación eucarística, ¿no? Dios que prepara una mesa para nosotros. Unges con óleo mi cabeza, pues empiezan las imágenes también del perfume, de la unción. Recordemos también dos cosas. ¿Vieron? Jesús en Betania que come con Lázaro, Marta y María, y que María derrama el perfume sobre él, ¿no? Ser ungido, perfumado, como todo un signo de fiesta, de consuelo. Y obviamente en este contexto de Pentecostés, el óleo perfumado, referencia al crisma por el cual recibimos la unción con el Espíritu Santo, hasta en la materialidad del sacramento, con el cual todos hemos sido ungidos, nuevos Cristos, para recibir el don del Espíritu Santo. Y la copa, signo de alegría. Para terminar el versículo 6, dice así: tu bondad y tu gracia me acompañan. Alguno habla como que después de alojarte en la casa, el que te hospedó, el Señor, te manda su escolta para que seguir tu camino sin que el enemigo te ponga mano encima. Bueno, es la bondad y la fidelidad de Dios que te van acompañando en tu camino. Son tu escolta para seguir andando. A lo largo de mi vida, y aquí hay, el Salmo tiene como una especie de final abierto. Parece que terminó con algo definitivo, pero algunos entienden que podría no ser tan así. Dice así, la letra dice así: tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y aquí les leo lo que encontré como comentario de esto. Dice, habitar en la casa del Señor, dice, el verbo usado en hebreo tiene en realidad el sentido de volver, con una cierta modificación que puede entenderse como habitar. Así que es habitar, pero también volver. Entonces se pueden mantener los dos sentidos. Es llegar al templo para habitar o también el deseo de volver. O sea que se llega y se sigue camino y se desea volver. El peregrino anual, ¿no? Al templo del Señor o con la frecuencia que sea. Con lo cual, entonces el Salmo parece decir, si la casa del Señor es morada duradera, ¿sí? Por muy largo tiempo, por lo que queda de la vida, por siempre, pero habla de esa escolta para toda la vida, ¿no? De la bondad y de la gracia que me acompañan a lo largo de mi vida. Entonces la pregunta de interpretación es, ¿el Salmo habla de toda una vida en camino o de una morada final en el templo? ¿Está hablando que uno llegó para ya quedarse o como algo en donde uno hace pie pero tiene que seguir, custodiado por Dios obviamente, para renovar una vez más el deseo de volver allí una y otra vez, mientras que Dios disponga, ¿no? Así que dice, el poema termina con una tensión no resuelta,
como si una y otra vez se volviera a empezar, como si el salmo se hubiese de repetir toda la vida. Esto no es para empañar el final feliz del salmo, sino como un anhelo grande de llegar a la casa del Señor, que hablamos no solo un lugar material, sino ese templo no construido por mano humana, como diría la carta a los Hebreos, pero a la vez en nuestro peregrinar en este mundo, haciendo escala permanente en el refugio que Dios nos va poniendo, en los lugares de gracia que nos permite tener providencialmente, allí donde también entonces llegamos como una carpa en nuestro peregrinar, nos refugiamos, Dios nos alimenta, nos protege, nos unge, nos alegra y después va a volver a salir. Y así, con el deseo de volver a esos refugios una y otra vez, mientras que caminamos para algún día sí ya llegar a la morada definitiva, ¿no? A la casa de Dios definitiva. Por eso el Salmo tiene algo también justamente, de confianza en la peregrinación. Y para terminar, vieron entonces estas dos imágenes del pastor y sus ovejas y el refugio, no son meramente que están las dos imagencitas pegadas, sino son la descripción de la vida. Y en la Biblia aparece también esto, las dos imágenes juntas. Dice, recordemos en el Éxodo, el pueblo de Israel sale de Egipto atravesando el desierto como si fuese un rebaño, guiado por la mano de Dios, y Dios le tiene que ir proveyendo la comida y el alimento para llegar a la tierra prometida, donde Dios los va a recibir en ese lugar que ha preparado para ellos, ¿no? Esto es todo como una imagen, la gran imagen del Antiguo Testamento, que es imagen de nuestra vida y de nuestro peregrinar. Jesús, el buen pastor, nos va guiando por la vida, también para llegar a esa tierra prometida que Él mismo nos ha preparado con su Pascua, o como dirá la casa del Padre, ¿no? Voy a prepararles un lugar y cuando haya preparado ese lugar volveré y lo llevaré conmigo. Entonces el buen pastor que nos guía, ¿sí? Pero que después también nos ha preparado esa morada para vivir definitivamente. Y mientras que caminamos esa morada, nos va dando refugios, así de tanto en tanto, donde nos alimenta, nos cobija y nos protege. Por eso este salmo del buen pastor es Dios que es pastor, pero que es anfitrión, las dos cosas. Y en el fondo todo habla de su cuidado por nosotros. Y como decíamos al principio, todo habla de confiar en Él, no temer, dejarse guiar por Él, ¿no? De esto se trata, y a esto nos invita el Salmo. Vamos como lo hacemos siempre, a volver a rezarlo y a pedirle entonces en esta preparación a Pentecostés, bueno, el Espíritu Santo, ¿no? También, y con esa imagen fuerte, con quien hemos sido ungidos, con el óleo de la alegría, con el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestra cabeza, pero en nuestra alma. El Espíritu Santo nos unge y nos guía para que no desfallezcamos en el camino. Bueno, movido por ese Espíritu, que también con la letra del Salmo renovemos nuestra confianza en Dios y también nuestro agradecimiento por haber experimentado realmente estas cosas. Rezamos juntos. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza.
Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Invocamos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches.